a partir del anuncio oficial de Adorni, básicamente, generando no solamente la incertidumbre, mencionando la baja de aranceles sobre un producto determinado que son celulares, sino también sobre la posibilidad de avanzar con otros, como por ejemplo TV y aire acondicionado, que son productos que básicamente han quedado prácticamente como parte de una lucha desde que comenzó este gobierno, que anunció apertura indiscriminada de importaciones y que de alguna manera todas estas cuestiones vienen a generar, bueno, un desaliento a la producción local. El sector empresario no solamente no invierte, tenemos una economía que está atravesada constantemente, impactada por un enfriamiento no solamente a través de un proceso de inflación muy grande, el costo de vida acá en Tierra del Fuego es superior a la del resto del país, y a eso le sumamos las paritarias pesadas con un 1%, en donde la gente básicamente hoy no está pensando en la compra de un electrodoméstico. Y si a eso le sumamos esta cuestión en particular, que ya la hemos vivido en el 2017, cuando bajo el lema de la falsa competitividad utilizaron los mismos argumentos con relación al tema de computación, sabemos perfectamente que eso no solamente no mejora los precios, sino que conlleva a la pérdida de puestos de trabajo y a políticas públicas en aquel momento, porque recuerdo que perdimos la posibilidad de un Conectar Igualdad en todas las escuelas para cada alumno que estudiara no solamente en los niveles secundarios, sino también a nivel universitarios. Y en el caso de Tierra del Fuego es doblemente peligroso porque nosotros estamos regulados bajo una ley que es la 19640, que fue una ley creada no solamente con incentivos fiscales, sino también a los efectos de poblar Tierra del Fuego, en relación a las tensiones internacionales, por nuestra cercanía también con el tema Malvinas. ¿En qué año fue eso, Mónica? Contanos un poco, me interesa saber esta cuestión más geopolítica, me parece que pasa de largo y es importante. Es central. La ley 19640 fue creada a los efectos de proteger y de custodiar nuestra soberanía, nuestra permanencia en el territorio, que es materia de disputa constante, no solamente con los ingleses, sino también frente al hecho de que hace muy pocos días atrás también se anunció la posibilidad de la creación de una base de submarinos nucleares aquí en la ciudad de Ushuaia. Esto, acompañado de una serie de declaraciones de funcionarios nacionales, desde Sturzenegger, que nos propone un parque de diversiones, pero también está este señor Esper, que constantemente lo que hace es decir que Tierra del Fuego se niega, por ejemplo, a la creación o a la generación de dólares, como por ejemplo introducir la salmonicultura a escala industrial en nuestro canal de Beagle, con lo que generaría no solamente un desastre ambiental, sino que están todo el tiempo generando este tipo de declaraciones, además de que trascendió hace muy poco tiempo también, de que el Fondo Monetario Internacional le pide al gobierno nacional erradicar el subrégimen industrial a corto plazo, bajo también otro engaño para el resto de la sociedad y el pueblo argentino con relación al tema del déficit fiscal. Entonces hemos pasado en poco tiempo a ser odiados por otras regiones, muchísimo más disputados en torno a intereses creados de las propias corporaciones que ocupan el gobierno nacional, como por ejemplo grupos de grandes importadores, otros multimedios también que atacan a la isla en ese sentido, y a eso le sumamos el hecho de que ya por fines del periodo del mandato del expresidente Alberto Fernández, en la Cámara de Diputados, mientras se discutía el presupuesto, el diputado de la coalición cívica, Juan Manuel López, presenta un proyecto de derogación definitiva del subrégimen económico, fiscal e industrial, porque nuestro subrégimen consta de dos aristas. El subrégimen económico y fiscal es el que abarca a toda la población de Tierra del Fuego, en donde obviamente allí existen beneficios o subsidios en torno
a la calidad de vida que tenemos los fueguinos en vivir en una zona tan desfavorable como por ejemplo el subsidio del gas. Aquí no se paga impuesto a los bienes personales y el tema del IVA. Así todo, el costo de vida es absolutamente caro, se los podemos asegurar en relación al tema de la cuestión del salario. Y por el otro lado, un tercio de este subrégimen es el subrégimen industrial también, que genera, obviamente, valor agregado a través de los casi 9.000 puestos de empleo, porque son 6.000 en la ciudad de Río Grande, pero después están los de Ushuaia, que está la otra empresa bien grande, que es Newsan, y la cooperativa Renacer Exaurora, que somos las que quedamos en rubro industrial, pero también hay industria del plástico, incipientemente han quedado algunas hilanderías, también hay otras empresas que se dedican a la fabricación de silobolsa, es decir, hay una serie de rubros que también forman parte de la industria. En lo particular, la electrónica hoy está atravesada por esta discusión del tema de los aranceles, para desalentar en principio, para quitarnos a nosotros competitividad real, y no es con el tema de los precios, sino que desalienta la inversión empresaria en primera medida, y tensa las cuestiones con el sector del trabajo a partir del tema salarial, por supuesto. Me interesaba, Mónica, antes de meternos en esta cuestión salarial, que es interesante, que mencionás el costo de vida allá muchísimo más alto, que nos cuentes el caso de ustedes, ¿no? Que son una cooperativa que trabaja justamente con la electrónica. Contanos un poco qué es lo que producen ustedes, y también me interesa que nos cuentes, para que se entienda cuál es el efecto de estas políticas, qué es lo que podría pasar con ustedes, ¿no? Con su cooperativa. Hay 2 fábricas recuperadas en toda la provincia. Renacer, en Ushuaia, que somos propietarios de la unidad productiva a través de una ley de expropiación y perfeccionando títulos y produciendo hace 23 años ya, desde que se recuperó la fábrica, y está la cooperativa Río Grande Exaudivic en la ciudad de Río Grande. En este momento, frente al cuadro de situación económico agudizado, no estamos pudiendo hacer lo que sí hicimos años atrás, que vivíamos de producciones de clientes a terceros en el resto del país, y además para algunas industrias locales. En este caso hoy se está viviendo a través del trabajo a fazón, particularmente con la empresa Newsan, es decir, Renacer hoy le está fabricando una línea de TV y algún otro artículo que tenga que ver con las placas de aire acondicionado. Obviamente nosotros somos un eslabón muchísimo más débil en términos económicos, dada cuenta de que la situación no da para correr los riesgos que sí tuvimos oportunidad de hacer en otras épocas a través de empréstitos locales en su gran mayoría, u otras veces a través de inversión de distintos clientes del resto del país. Una vez que se está pronunciando sobre la posibilidad de cerrar Tierra del Fuego como un polo atractivo de producción, las miradas van hacia el camino de la importación, y claramente lo que antes se producía en muchos de los casos después terminan los mismos empresarios importando dicho producto. A nosotros lo que nos pasó este año en particular, a pesar de que el secretario de Industria Cardini aseguraba que no iban a tocar los productos fueguinos, retiraron después de casi 22 años la ley antidumping, que era una ley de proteccionismo a la producción de microondas, y Renacer siempre se especializó por ser el productor más importante de microondas para producción propia y para producción a terceros. Bueno, eso se perdió este año, aun cuando las empresas hicieron presentaciones, se litigó, pero ya estábamos en condición de vulnerabilidad, porque quien no había renovado esa ley anteriormente fue Tombolini, cuando ocupó el cargo en la Secretaría de Comercio. Nos dejó en un estado de vulnerabilidad, y apenas asume este gobierno nacional, esa fue otra de las medidas que desprotegieron nuestras producciones, no solamente para Renacer, sino para 11 electrónicas más.
Y Mónica, me interesaba preguntarte también por lo que tiene que ver con las justificaciones que da el gobierno para tomar este tipo de medidas, entre ellas que va a haber una reducción en los precios. ¿Qué es lo que vos responderías a los argumentos que da el gobierno? Primero que como fábrica recuperada nunca necesitamos ni una ley ni nada que nos intime, porque producción puerta de fábrica, desde que concebimos la cooperativa, nuestro principal comprador son los vecinos de las 3 ciudades que componen Tierra del Fuego, y los precios puerta a puerta son incomparables. Tal era el punto que muchas veces había controversias con distintas cámaras empresariales, porque nosotros obviamente poníamos a la venta una producción limitada de TV y eran las 5 o 6 de la mañana y la gente hacía cola para comprar ese producto en relación a la prestación de servicio, a la calidad y así también por el tema del precio. Eso es perfectamente demostrable, sí, dentro de la cadena de valor. Nosotros entendemos que nosotros tenemos otras especificidades al resto de las industrias. A nosotros todo nos cuesta muchísimo más caro porque, lógicamente, no somos un monopolio que compra 300 contenedores mensuales, ni tiene la posibilidad, obviamente, de conseguir esos valores de precio FOB. Tenemos muchas cuestiones vinculadas a la logística que, obviamente, encarecen en parte esa cadena de valor. Y así también las cargas impositivas, no solamente de impuestos internos, como así también los impuestos locales en la provincia. Acá se paga tasa de verificación de procesos productivos por cada producto terminado, y una vez exportado al continente, obviamente se paga también. Antes estaba el impuesto país, bueno, eso salió y siguen los impuestos y las cargas nacionales, que no son pocas, y que después de eso muchas veces está centrada la atención en los gastos de comercialización de las empresas que adquieren las producciones de Tierra del Fuego. Ahí se produce en muchos de los sectores que sí son subsidiados por el Estado, como en el caso de Mercado Libre y de varios interlocutores dentro de esa intermediación, que a veces le ganan hasta el 1000% a los productos de Tierra del Fuego. Y ahí ellos aprovechan esa mala prensa, sabiendo que el problema no lo tiene Tierra del Fuego, sino en todo caso la intermediación o los centros de distribución. Y bueno, y es el argumento que necesitan para avanzar y investir con todo lo que más pueden en relación a la provincia, porque de fondo la contrapartida es despoblar Tierra del Fuego. Mónica, bueno, contanos un poco cómo sigue la lucha que están llevando adelante, cuáles son las medidas que van a seguir tomando ante estas resoluciones del gobierno. Bueno, hoy fue una manifestación extraordinaria en la ciudad de Río Grande y en Ushuaia. Yo calculo que realmente en Río Grande deben haber sido 10.000 personas movilizadas y en Ushuaia unas 5.000 y pico, pero la verdad que fue un hecho contundente. Hacía muchísimos años que no veíamos una mancomunación, no solamente sindical, porque también se adhirieron las universidades, los comercios locales. Realmente se sintió un apoyo muy importante de toda la sociedad de Tierra del Fuego. Y por el otro lado, sabemos que desde el lado institucional el gobernador de la provincia citó una reunión en Buenos Aires con los dueños de las empresas, y me imagino que además de intentar afianzar algún posicionamiento en relación a posibles despidos, porque esa es lamentablemente la dolorosa estadística cada vez que se abre importaciones o se bajan aranceles, se traduce en despidos automáticos, en no renovación de contratos. Imagino que por un lado está esa discusión, pero que en poco tiempo Tierra del Fuego tiene que presentar una propuesta superadora que contraponga la posibilidad de que cambien las correlaciones de fuerzas en ambas cámaras, en la del Congreso como así también en la del Senado, y no pretendan directamente derogarnos en su totalidad la ley, porque ahí sí realmente sería terminar el partido. Entonces, nuestra lucha tendrá que ser por trascender
que el conflicto no quede solamente aquí en la provincia, sino que se instale en Buenos Aires, que es en donde se está tomando todo tipo de decisiones, sea con miras electorales o no, porque algunos también dicen que gran parte del discurso de los celulares baratos, de la PlayStation, aclaro que Tierra del Fuego no fabrica PlayStation ni tampoco iPhone, y que son dos de los productos que tanto han hecho campaña y que no van a bajar un solo peso, pero que les sirve para instalar la idea en el resto del país que se van a conseguir más barato, y encima tenemos que soportar que hoy adquirir un producto importado sea de mayor relevancia que la vida de todo un pueblo. Entonces, estamos luchando contra eso, estamos luchando con que pedimos a viva voz que no se naturalice que todos los miércoles tengamos que ver cómo castigan y cómo reprimen a nuestros jubilados. Parece que eso es parte de la naturaleza, y lo que se viene detrás es más reforma laboral, más reforma previsional y privatizaciones de las principales empresas nacionales en manos de socios, de amigos y de corporaciones que integran este propio gobierno.